en la que se cuenta la verdadera historia de cómo Rodrigo de Mendoza, ladrón de oficio y gentil hombre de infortunio, vino a encontrar el amor en las circunstancias más extraordinarias, siendo rehén de sus designios un tal Esteban Ruiz, limpiador de profesión y alma cándida por naturaleza. Había en la muy noble villa de Madrid, en estos tiempos que corren, un mancebo llamado Rodrigo de Mendoza, de edad de 28 años, bien proporcionado de cuerpo y no mal parecido de rostro, aunque de condición algo aviesa, por las desventuras que la fortuna le había deparado. Era este Rodrigo hijo de buena familia, mas habiendo perdido temprano a sus padres y disipado la herencia en juegos y malas compañías, habíase dado al oficio de tomar lo ajeno, no por maldad innata, sino por necesidad que aprieta y hambre que no perdona. Por otra parte, vivía en la misma ciudad un mozo llamado Esteban Ruiz, natural de Cuenca, de edad de 25 años, de condición humilde pero honrada, que se ganaba el sustento limpiando oficinas y bancos en las horas nocturnas, cuando los señores principales habían ya retirado y la ciudad dormía. Era Esteban de complexión delgada pero fuerte, de ojos pardos y cabello castaño, y aunque la fortuna no le había sido próspera en bienes materiales, tenía riqueza de corazón y bondad de ánimo que lo hacían querido de cuantos lo trataban. Sucedió, pues, que en una noche del mes de octubre, cuando las hojas comenzaban a mudar de color y el aire traía presagios de invierno, que Rodrigo había concertado con ciertos compañeros suyos en el arte de la ratería el asalto de un banco que se tenía por rico y mal guardado. Mas quiso el hado que de las cosas humanas se ríe, que Esteban se hallase aquella noche cumpliendo con su menester de limpieza en el mismo establecimiento que Rodrigo y los suyos habían elegido por teatro de sus fechorías. Cuando Rodrigo, embozado en una capa oscura y con rostro cubierto por paño negro, entró en el banco seguido de sus dos cómplices, no esperaba toparse con persona alguna a tan tardía hora. Mas he aquí que Esteban, que fregaba con diligencia los suelos de mármol, alzó la cabeza al oír ruido de pasos y se halló frente a frente con los malhechores. «Vive Dios», exclamó Rodrigo, turbándose más de lo que convenía a hombre de su profesión. «¿Qué hace aquí vuestra merced a estas horas?» Esteban, aunque medroso por natura, no era cobarde, y respondió con voz que, aunque temblorosa, no carecía de firmeza. «Trabajo, señor mío, que es lo que hacen los hombres honrados para ganarse el pan». Esta respuesta, dada sin malicia pero no sin intención, hirió a Rodrigo en lo vivo de su conciencia, recordándole lo que había sido y lo que por desgracia se había hecho. Mas como la empresa ya estaba comenzada y sus compañeros lo apremian, hubo de seguir adelante con su designio. «Pues habéis de acompañarnos», dijo Rodrigo, «que no podemos dejaros aquí para que deis voces». Y tomando a Esteban por el brazo, aunque con más suavidad de la que era menester para un rehén, lo condujo hacia donde estaban las arcas y cajas fuertes que eran el objeto de su codicia. Durante el tiempo que duraron las operaciones del robo, que fueron cerca de una hora, Rodrigo no pudo dejar de observar a su prisionero, notando en él una serena dignidad que contrastaba con su humilde condición y una hermosura varonil que, aunque sin adornos ni artificios, tenía natural gracia que lo atraía poderosamente. Por su parte, Esteban, superado el primer susto, comenzó a reparar en que su captor, aunque delincuente, no parecía hombre cruel ni desalmado, sino más bien alguien a quien las circunstancias habían llevado por mal camino. Cuando los ladrones hubieron acabado su trabajo y era hora de partir, uno de los compañeros de Rodrigo, que se llamaba Ginés y era hombre sin escrúpulos ni compasión, propuso que era conveniente hacer callar para siempre al testigo importuno. Mas Rodrigo, sintiendo nacer en su pecho una inexplicable ternura hacia el limpiador, se opuso con firmeza. «De ningún modo consentiré tal villanía. Este hombre vendrá con nosotros hasta que estemos en seguro, y luego lo dejaremos libre y sin daño». Ginés murmuró entre dientes, pero no osó contradecir a Rodrigo, que era el cabecilla de la empresa y hombre de valor conocido. Así fue como Esteban se vio conducido, más por suave violencia que por fuerza brutal, al automóvil que los malhechores tenían preparado para su huida. Era este un vehículo de no mucha apariencia, pero de buenas condiciones para correr veloces por los caminos, y en él subieron los 4 hombres con dirección a la costa levantina.
donde Rodrigo tenía concertado el paso a la isla de Malta en una embarcación. Durante el viaje, que había de durar toda la noche, Rodrigo y Esteban se vieron forzados a compartir el asiento trasero, mientras los otros dos compañeros ocupaban los delanteros. Y fue en estas horas nocturnas, corriendo por las carreteras de España bajo un cielo estrellado, cuando comenzó a nacer entre ellos una conversación que habría de mudar el curso de sus vidas. «Perdonadme», dijo Rodrigo cuando hubieron dejado atrás los arrabales de Madrid, «por haberos puesto en este trance. No era mi intención dañar a hombre inocente». «Ya veo», respondió Esteban, «que no sois tan malo como vuestros hechos parecen indicar. ¿Qué os llevó a tomar este camino?». Y Rodrigo, que jamás había confiado sus cuitas a persona alguna, se halló contándole a aquel desconocido la historia de sus desgracias, la muerte temprana de sus padres, la pérdida de la hacienda familiar, las malas compañías que lo habían descarriado y cómo, poco a poco, había venido a parar en el estado en que ahora se encontraba. Esteban, por su parte, no fue menos franco en referir su propia historia. Cómo había venido de Cuenca a Madrid buscando mejor fortuna, cómo se ganaba la vida con trabajos humildes pero honrados y cómo, pese a la pobreza, había logrado mantener limpia su conciencia y su honor. «Voto a tal», dijo Rodrigo, admirado de la entereza del mozo, «que tenéis más riqueza en vuestra pobreza honrada que yo en todos los tesoros que he robado». «No es la riqueza la que hace al hombre», respondió Esteban con sabiduría que parecía superior a sus años, «sino el uso que hace de lo que tiene, sea mucho o poco». Estas y otras pláticas semejantes fueron entreteniendo el camino, y cuando el alba comenzó a blanquear por oriente, ambos hombres se dieron cuenta de que había nacido entre ellos una simpatía que trascendía las circunstancias de su encuentro. Al llegar al puerto de Valencia, donde estaba fondeado el barco que había de llevarlos a Malta, Rodrigo se vio en el mayor de los aprietos. Por una parte, su conciencia, despertada por la conversación con Esteban, le gritaba que dejase libre al inocente y no lo comprometiese más en sus aventuras. Por otra, un sentimiento nuevo e inexplicable le hacía desear ardientemente que aquel hombre no se apartase de su lado. Fue Esteban quien resolvió la dificultad. «Rodrigo», le dijo, llamándolo por primera vez por su nombre, «si me dais vuestra palabra de que no haréis más daño a persona inocente, os acompañaré por mi propia voluntad. Que mejor es estar con un pecador que se arrepiente que con muchos justos que se creen perfectos». Rodrigo, admirado de tanta generosidad y sintiendo que su corazón se llenaba de una alegría desconocida, le dio su palabra empeñada de que jamás volvería a dañar a inocente alguno, y que si Esteban consentía en acompañarlo, haría cuanto estuviese en su mano por enmendar su vida y hacerse digno de tal compañía. Así embarcaron ambos hacia Malta, dejando en tierra a los otros dos compañeros que se habían mostrado descontentos con el rumbo que tomaban los acontecimientos, y durante la travesía, que duró 2 días con sus noches, el amor que había comenzado a nacer entre ellos fue creciendo como planta bien regada hasta que ambos se reconocieron enamorados sin remedio. La última noche de la travesía, estando ambos en cubierta mirando las estrellas que se reflejaban en las aguas del Mediterráneo, Rodrigo tomó las manos de Esteban entre las suyas y le habló así: «Esteban, amigo mío, bien sabéis que soy hombre de mala vida y peores antecedentes, mas si vos consintiereis en recibir mi amor, juro por todo lo que hay de sagrado en el cielo y en la tierra que he de enmendar mi vida y hacerme digno de vuestra bondad». Y Esteban, cuyo corazón había tiempo que había dado la batalla por perdida, respondió: «Rodrigo mío, no es la vida pasada la que importa, sino la que está por venir. Si de veras queréis enmendaros, yo estaré a vuestro lado para ayudaros en tan santa empresa». Y allí, en aquella noche mediterránea, bajo un cielo sembrado de estrellas, se juraron amor eterno y fidelidad hasta la muerte, sellando su compromiso con un beso que supo a sal marina y a esperanza nueva. Cuando al día siguiente llegaron al puerto de La Valeta, en Malta, eran ya 2 hombres unidos por lazos más fuertes que los del parentesco y más duraderos que los del interés. Y aunque esta historia podría seguir contando las aventuras que les sucedieron en aquella isla, baste decir que Rodrigo cumplió su palabra de enmienda, que ambos se establecieron allí con negocio honrado,
y que vivieron largos años en paz y contento, siendo ejemplo de cómo el amor verdadero puede transformar aún a los corazones más descarriados. Que de tales transformaciones está llena la historia de los hombres, y no hay alma tan perdida que no pueda hallar redención cuando encuentra a quien la ame por lo que es y por lo que puede llegar a ser.